la sesión. Y les voy a compartir pantalla. Listo, entonces esperemos unos segunditos ahí a que quede grabada la fecha para no tener que hacer la edición del video. Listo, entonces estamos matemáticas ciclo 325. La sesión que se está grabando normalmente es la del día domingo, entonces, pues se hace lo mismo sábado domingo, ¿no? Pero la que se está grabando casi siempre es la del domingo. Listo, muchachos, entonces comencemos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Nosotros hablábamos la sesión anterior de qué eran los múltiplos y los divisores. Si ustedes por ahí recuerdan, creo que el último ejercicio que alcanzamos a hacer fue un ejercicio de una división, si no me falla la memoria. ¿Listo? Y estábamos haciendo una división y estábamos identificando cuáles eran múltiplos, cuáles eran divisores y cuáles eran los números primos. Y ahí quedamos. Hoy vamos a retomar un poquito otra vez sobre eso mismo para ver mínimo común múltiplo, máximos comunes divisores y descomposición en sus factores primos. ¿Listo? Para arrancar, entonces, las tablas de multiplicar. Vamos a hacer una pequeña sección aquí en las tablas de multiplicar. La que está detrás de la línea negra, recuerden que es por el número por el que estamos realizando las diferentes multiplicaciones. Es decir, los que aparecen en rojo, para ubicarnos un poquito aquí en la tabla de multiplicar. Entonces tenemos que 1 por 1 nos dará el primer valor en amarillo, 1. 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12. La tabla del 1, pues la que está en amarillo, la del 2, la que está en verde, 3, 4, sí, está la del 10 que está en rosadito. Esos son los que vamos a tener nosotros. Pero nosotros de esta tabla podemos también obtener, de alguna manera, más información. ¿Listo? Para poder obtener mayor información de esta tabla de multiplicar, entonces nosotros vamos a decir aquí que hay un número importante, que es el número 1, y el número 1 no sigue las reglas, ¿cierto? Entonces, el número 1 puede multiplicar a todos los números, ¿listo? Todo número es divisible entre el número 1, es decir, 2 se puede dividir entre 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Todos son divisores, pero 1 solamente es múltiplo de sí mismo y divisor de sí mismo. ¿Listo? Entonces, 1 es un número ahí importante. Y la sesión anterior también hablábamos entonces de los números primos. Entonces, ¿qué decíamos de los números primos? Que los números primos solamente tienen 2 divisores. ¿Listo? Los primos. Entonces, los primos solamente tienen 2 divisores. Los divisores de los primos siempre será el mismo número y 1. No tienen más divisores. ¿Listo? ¿Cómo hacemos nosotros para identificar los divisores? Vamos a fijarnos acá en nuestra tabla de multiplicar y vamos a ver un ejemplito. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un divisor primero y después vamos a ver un ejemplo de un número primo y en qué se diferencia. Entonces, vamos a poner un número que no es un número primo. Yo como ya me lo sé, pues vamos a decir que el 8. Listo, el 8 no es un número primo. Pero vamos a identificar cuáles son los divisores del 8. Para nosotros encontrar los divisores del 8 vamos a fijarnos en las respuestas, ojo. No en las columnas rojas, sino en las otras. ¿En dónde o en qué parte de las tablas se encuentra el número 8? Para este caso el 8 se encuentra con 8, ¿cierto? O sea, acá. Eso quiere decir que el 8 es divisible entre sí mismo. Todo número es divisible entre sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si es 8 será divisible entre 8, 9 entre 9, 10 entre 10 y así sucesivamente. Entonces, los divisores del número 8. 8. Vamos a seguir buscando en las tablas de multiplicar a ver dónde lo encontramos más. En la del 7 no está, en la del 6 no está, 5 no está, en la del 4 sí, veanlo acá. ¿Cierto? Entonces es divisible entre 8. En la del 2. Eso, muy bien. Será divisible entre 4. Será divisible también en 2. Está acá. Y será divisible entre 1, ¿cierto? Acá está. Entonces, entre 8, entre 4, entre 2, entre 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el número 8 tiene 1, 2, 3, 4 divisores. ¿Listo? Sí mismo, 4, 2 y 1. ¿Por qué? 8 dividido entre 8, ahora sí nos vamos a fijar en la columna roja. 8 dividido entre 8, 1. ¿Listo? 8 dividido entre 4, ¿cuánto nos dará? 2. Eso, muy bien. 2. 8 dividido entre 2 nos da 4. 3. 4, 4.
es el que está arriba, 4. ¿Listo? Entonces, para encontrar los divisores nos vamos a fijar en la parte de arriba, nos vamos a buscar la columna, ¿sí? En donde se encuentra y subimos a ver qué número se encuentra en la parte superior de los que están en rojo. Entonces, 8 dividido entre 8, 1. 8 dividido entre 4, acá, me da 2. 8 dividido entre 2, me dará 4. ¿Listo? De esta forma también de las mismas tablas de multiplicar podemos obtener los divisores. Podemos obtener también los divisores. ¿Listo? Entonces, en esta tabla encontramos tanto múltiplos como divisores. Y estos son los divisores normales de un número. Creo que esto ya lo habían visto ustedes antes, es solamente como un repasito de que era un divisor. Ahora sí, entrando a los que nos interesan, que son los números primos, vamos a centrarnos en los primeros numeritos primos que vamos a encontrar. El primer número primo que vamos a encontrar es el número 2. ¿Listo? Este es uno de los primeros números primos importantes. Bueno, el 3 también, pero el primero es el número 2. ¿Listo? Entonces, los números primos van 2, 3, ya les voy a decir por qué, 5, 7, 11, que ya no se encuentra acá, y dejémoslo hasta 11. Normalmente no evaluamos más de 11, existen aparte de 11, sí. ¿Listo? Pero arranquemos con el 2. ¿Qué número es divisible entre 2? O sea, aquí en las respuestas que encontramos, entre 2 mismo, ¿cierto? Y entre 1. O sea, los divisores del número 2 eran sí mismo y 1. Los divisores del 3, ¿cuáles son? 6. Aquí en las tablas, aquí en la respuesta a la tabla donde se encuentra el 3, acá, ¿cierto? Y en la del 1. ¿Algo otro más, en otro sitio más se encuentra el 3? No, ¿cierto? El 5. Aparte de estos dos. En la del 1. En la del 1, exacto. Y en la del 5. No se encuentra en ningún otro lado. Listo. El 7. ¿Se encuentra en la tabla del 6? No, ni en la En del la del 5. 1. En la del 1 otra vez, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Todos siguen un patrón. ¿Qué pasa con estos? ¿Cómo será el 11? O sea, deduciendo lo mismo que tenemos acá. ¿Entre qué número será divisible? ¿Entre 11 y entre? Solo el del 11 y el 1. Y el 1. Eso es, perfecto. Esos son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre sí mismo, o sea, es decir, entre el mismo número y entre el número 1. Esos son los números primos, no hay más. Solamente los números primos tienen dos divisores, que son ellos mismos y el número 1. No hay más divisores. 2, 3, 5, 7 y 11. Exacto. Para nosotros realizar la descomposición en factores primos, ya les voy a decir qué es eso y con qué se come. Vamos a arrancar siempre desde el menor número primo que sea posible, es decir, 2, 3, y de ahí para allá vamos abarcando el resto de situaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? ¿Para todos es claro? Si tienen dudas es el momento de preguntar porque vamos a seguir trabajando con estos números. Entonces, si a alguien le queda alguna duda, es el momento. ¿No? ¿Ninguno? ¿Segurito? Listo. Para nosotros realizar la descomposición de índices, Para matemáticas. que alguien está hablando. ¿No? Nadie está hablando. Perdón, Julián, te desactivé 2 segundos el audio, pero es que creo que era fondo tuyo. Y sí, es que pensé que alguien me estaba preguntando, perdón. Mi idea no es desactivarles el audio nunca. Listo, chiquillos. Entonces vamos a ver algo que se llama descomposición en factores primos. Para nosotros realizar esta descomposición en sus respectivos factores primos, necesitamos sabernos las tablas, empezando por ahí. ¿Listo? Para la descomposición en los factores primos, vamos a arrancar con uno que yo sé que, estoy casi segura que ustedes ya han escuchado, que se llama el mínimo común múltiplo.
el mínimo común múltiplo que nos permite, como su nombre lo indica, indicar cuál será el menor valor posible que nosotros podamos obtener como múltiplo común de un número. Suena enredado, pero no lo es tanto. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entonces de dos valores. Por ejemplo, de 2. Bueno, ¿sí? Como cuando no me hace caso el escritor. De 4 y de 8, entonces. Listo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de ese valor. Para eso nosotros vamos a trazar una rayita. Ay, ya ahora sí. Vamos a trazar una rayita. Vamos a trazar otra rayita aquí que baje. ¿Listo? Y vamos a empezar a preguntarnos. Primero con el número primo más pequeño, que es el 2. Eso quiere decir que vamos a fijarnos si el número es par. Lo primero que nos fijamos es si el número es par. Para este caso, ambos números son pares. ¿Listo? Ya explico cuando hay un par y un impar y las demás combinaciones, pero primero vamos con dos pares. ¿Listo? Cuando ambos números son pares, entonces puedo dividir entre 2. ¿Listo? ¿Cuánto me da 4 dividido 2? ¿Cuánto da? Mitad de 4. Profe, 2. Muy bien. Mitad de 8. 4. ¿Puedo volver a sacarles mitad? ¿2 y 4 son pares? Sí, Sí. Vuelvo y saco mitad. no. Ah, sí, son parecidos. Ambos son pares. Mitad de 2. 1, 1. Mitad de 4. 2. Aquí nos 2. preguntamos, ¿uno de estos es primo? Digo, ¿uno de estos es par? El El 2. 2. Sí, Entonces, profe, el puedo 2. volver y sacar mitad. ¿Mitad de 2? 1. 1. Si yo ya conseguí que me diera 1, tanto en el número 4 como en el número 8, terminé. ¿Listo? Ahí yo ya terminé. Sí. ¿Qué hago? Me devuelvo a hacer todas las multiplicaciones de aquí para arriba que me indiquen, es decir, 2 por 2 por 2. ¿Listo? Vamos a organizarlas por acá. Entonces, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4. Bajo el otro 2 por el que vamos a multiplicar, ¿cierto? 4 por 6. 2. 4 por 2. 6. 4 por 2. 8. Eso. 8. 8. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es 8. Muy difícil, ¿Qué? ¿verdad? 8. No. No, no tanto. Listo. Devolvámonos acá a las tablas de multiplicar y tratemos de analizar esto un poquito. ¿Sí? Me están preguntando que cuál es el número que comparten en común la tabla del 4 y la tabla del 8. ¿Listo? Eso es un mínimo común múltiplo. ¿Qué número me comparten en común esas dos tablas de multiplicar? Entonces, ¿yo qué hago? Pues me ¿El voy 8? preguntando. El 8. ¿Sí ven? Miren, el 8 me lo comparte acá y acá. ¿Sí? ¿Qué Ajá. otro número comparten? 16. Pero, ¿qué pasa? Me están preguntando el máximo ¿El o el 12? mínimo. No, porque aquí no aparece 12. 24. 24 sí. En la del 8 y en la del 4. 32. 24, 16, 8, Eso. 32. El 40. 40. Eso, muy bien. El 40. ¿Cierto? Comparten varios números en común, pero ¿qué tiene como característica? ¿Por cuál me están preguntando? ¿Por cuál? Por el 8 y el 4. Dice mínimo común múltiplo. Eso, el mínimo. ¿Qué quiere decir el mínimo? ¿El menor? El menor. Eso, muy muy bien. El menor número que ellos compartan en común, el más chiquito. Para este caso, pues el El número más 8. chiquito que comparten en común es el 8. Eso es. Eso es el mínimo común múltiplo. ¿Para qué se hace esta descomposición? Cuando son números más grandes. ¿Listo? Cuando son números chiquiticos podemos mirar, por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre 9 y 3? 9 y 3. Sí, 9 y 3. O sea, en la tabla del 9 y del 3. Sí, en la tabla del 9 y la del 3. ¿Cuál es el mínimo número que comparten? El 9. El Voy a poner 9, el 9. perfecto. Ya la tienen clarísima. El 9. Entonces, acá está el 9 y aquí está el 9. ¿Listo? Que es el más pequeño de los números que comparten. Entre Que comparten, sí. eso. Entre el 7 y el 2.
¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre El 7 y 2? 7 y el 2. El El 14. 7 y el 2. Perfecto, el 14. ¿Sí ven? 14 acá y 14 acá. Mínimo común múltiplo entre 7 y 2 es 14. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Listo, perfecto. Ya tenemos claro entre el mínimo común múltiplo. Ya vamos a ver la descomposición de un número más grandecito. Espérenme ustedes, qué pena, un segundito. Porque es que esa tabla de multiplicar ya está muy rayada y no se ve nada. Entonces voy a volver a copiarla desde por acá donde la tenía. Y vuelvo y la pego allá encima para que quede otra vez en blanco y podamos seguir trabajando. Porque es que si le doy borrar, se me borra todo. Y pues no te iré. Listo, ustedes me creen que ahí se ve como parecida a la que estaba. Listo, ya tenemos otra vez nuestra tabla de multiplicar. Ahora vamos a ver la descomposición en factores primos, el mínimo común múltiplo de dos números en un problema. ¿Listo? Que es el problema que tenemos acá. Es la pregunta 9 del módulo. ¿Listo? La 9 del módulo. Creo que las otras ya la habíamos solucionado. Entonces llegamos acá a la pregunta 9. Si no, yo ya me devuelvo ahorita también es el final de la clase y las revisamos todas. Juan es un mecánico y su función es hacer coincidir que ciertas luces se prendan a un mismo tiempo. ¿Cierto? O sea, en un mismo periodo, que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? En un mismo espacio. En donde se encuentra el mínimo valor en el que se encuentran los dos valores en la tabla de multiplicar. Ese mismo es la descripción de acá. Entonces, Juan es un mecánico y su función es hacer coincidir que ciertas luces se prendan a un mismo tiempo. Él observó lo siguiente. Las luces rojas se encienden cada 2. Las luces verdes se encienden cada 3. Y las luces 4 se encienden cada 4. Digo, las azules se encienden cada 4. Cuando las luces se encenderán al mismo tiempo para poder hacer el corte de luz y así poder arreglar las luces en forma definitiva. Entonces, ¿qué nos piden? Encontrar cuál es el valor común de 2, 3 y 4. Vamos a revisar en la misma tabla de multiplicar y después hacemos la descomposición de factores primos para identificar. Entonces nos piden 2, 3 y 4. ¿En qué números se encuentran 2, 3 y 4 y es el menor? 2, 3 y 4. ¿Cómo, chica? Me perdí. 2, En 3 y el 1, 4. profe, Acá, no. 2, 3, 3 4. y 4. Ahora sí, en estas tablas El busquen mínimo. cuál es el común. Entonces, 2 no es. El común. El 8 no aparece acá en esta tabla, ¿cierto? El 12. El 12. El Muy bien. 12, sí. Acá, Ajá. acá y acá. ¿Cierto? El 12 aparece en Sí. los 3 Ajá. lugares. Entonces la respuesta será la C a los 12 segundos. Pero comprobémoslo de esta manera para identificar que este método pues tampoco falla. Entonces decimos que está en 2, en 3 y en 4. Siempre dejamos los números un poquito separados para que no parezca que es el mismo número. Trazamos una línea debajo del número y otra línea hacia abajo. ¿Listo? Una horizontal, una vertical. Que se crucen ahí entre ellas. Y recuerden, siempre arrancamos, o sea, si hay uno al menos de los números que sea par, arrancamos por el 2. Y buscamos la mitad. Mitad de 2. Mitad de 2. 1. 1. 3 no tiene mitad porque es impar. Lo voy a bajar tal cual. Pues porque no tiene mitad. ¿Sí? No le puedo hacer nada, lo voy a bajar. Mitad de 4. 2. 2. Me queda al menos 2. un número que sea par. El 2. El 2. Entonces vuelvo y saco mitad. 1 no tiene. Ya lo voy a dejar así quietico. ¿Por qué? Porque 1 es el número que yo busco llegar. Acá llegué en un solo paso, entonces no lo necesito. 3 no tiene, pero 2 sí tiene mitad, ¿cierto? Ahora pruebo con mi siguiente número primo, que es 3. ¿Cuál? 3, el ¿El siguiente 3? número primo. ¿El 3 es primo? El 3 es primo. Recuerden que los primos son 2, 3, 5, 7 y 11. Ah, sí, sí, sí. Eso. Entonces seguimos con el número Ajá. primo. Ya probamos con 2. Ahora vamos con 3. ¿Cierto? Es. Listo. Tercera de 3, ¿cuánto me da? Suena súper enredado.
pero es de la siguiente manera. Número que multiplicado por 3 me dé 3. Yo multipliqué 3 por 1, 3, ¿no? Una. 3 exacto, por 1. Uno. Listo. Ujú. Eso es hacer cuando ustedes les piden que saquen tercera. Por ejemplo, vamos a sacar tercera de 27. O sea, uno suena como, uy, esto suena raro. Pero es eso mismo. Número que multiplicado por 3 te dé 27. 27 multiplicado por 9 3. por 3. 9. Entonces, la tercera de 27 es 9. ¿Por qué 9 por 3? 1. 9 por 27. 3, 27, sí. Eso es. Aquí mismo, aquí pasa lo mismo. Entonces, número que multiplicado por 3 nos dé 3. Pues 3 por 1, 3. Y ahora, ¿qué 3. nos devolvemos? Nos devolvemos multiplicando, ¿se acuerdan? O sea, ya cuando todos tienen 1 en su respectiva diagonal, o sea, cuando ya aquí no podemos avanzar más porque todos son 1. Recuerden que 1 es un número raro, que solamente es múltiplo y divisor de sí mismo, ¿sí? Entonces, 1 ya no se le puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Entonces, 3, ay, perdón, ya, por 2 y a su vez por 2. Miren, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Y multiplicamos. 3 por 2. 6. 3 por 2, 6. Y bajamos el otro número por el que estoy multiplicando, que es 2. ¿Sí? 6 por 2. 12. 12. 12 igual al 12 que encontramos acá en la tabla de multiplicar. Acá uno lo ve más fácil porque solamente encontrar De el número. multiplicar, sí. Pero da exactamente el mismo resultado cuando lo abarcamos desde acá. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 9, la respuesta es la C de casa. ¿Listo? La pregunta número 10 fue que el problema anterior se resuelve utilizando el mínimo común múltiplo. Entonces es la A. De la 9 es la C y de la 10 es la A. Voy a devolverme un momentico al módulo para las personas que no estaban en la sesión anterior, que creo que son la mayoría. Y vamos a revisar entonces en el módulo así súper rápido el resto de respuestas. ¿Listo? ¿Qué teníamos nosotros en el módulo? La primera era una suma. Entonces el número que falta en la siguiente adición. Nosotros decíamos que para poder solucionar esta suma y habíamos que hacer era una resta. ¿Sí? Porque nos falta el número de la mitad. Entonces nosotros tenemos 45.369 más una cantidad que no conocemos. Y eso nos da igual a 56.980. Nosotros cuando resolvíamos este ejercicio decíamos que teníamos dos métodos de solución para este ejercicio en particular, que era adivinar el número mirando el número que estaba abajo o hacer una resta. Entonces, para adivinar el número hacemos lo siguiente. A 9 le tengo que sumar algo para que me dé 0. Si aquí me da 0 es porque esto debe ser un 10. ¿Listo? No hay ninguna forma que yo a 9 le suma algo y me dé 0. Entonces, 9 más 1 me daría 10. Entonces, 0 y llevo 1. ¿Listo? ¿Qué número le sumo a 7 para que me dé 8? 1. 1. 1, profe. Eso. ¿Qué número le sumo a 3 para que me dé 9? 6. 6. 6. Muy bien. ¿Qué número le sumo a 5 para que me dé 6? 1. 1. ¿Y qué número le sumo a 4 para que me dé 5? 1. 1. 1. Entonces, 11.611, que es la A. ¿Listo? Entonces, la primera es la A. La. La A. En la primera es la A, que es 11.611. Ujú. Listo. Para encontrar el término desconocido de la siguiente resta. Ojo. Este sí es un poquito más difícil porque nosotros tenemos 45.610 pesos y les vamos a restar un valor que no conocemos. ¿Sí? Y nos da como resultado 12.520. Para encontrar ese resultado, entonces lo que nosotros hacemos ahora sí es restar. Este sí es más fácil haciendo una resta porque adivinando nos queda mucho más difícil. El otro era una suma, entonces era más fácil. Le vamos a restar a 45.610, 12.520
20. Y con eso sabemos el valor. 0 menos 0, 0. 1 menos 2, ¿se puede? 0. Eso. 1 menos 2, ¿se puede? No. No, pide prestado uno al vecino, No. queda convertido en 11. 2. O eso, 11. 11 menos, sí, le pida prestado uno al vecino. Ahí recuerden que la resta cuando lleva, nosotros tenemos algo aquí que se llaman unidades, decenas, centenas. ¿Listo? Las unidades, ¿sí? Vienen siendo los dígitos del 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las decenas vienen del 10 hasta el 99. ¿Listo? Las centenas vienen desde el 100 hasta 999. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este le preste uno al vecino. Que yo te presto uno de mi moneda. O sea, acá. Si tú me estás pidiendo una moneda, pero yo aquí te estoy dando una de las mías. El mínimo valor que tengo yo para prestarte son 10 pesos, ¿cierto? Entonces, si yo te presto a ti una de mis moneditas, mi monedita, el valor que tiene es 10. Por eso cuando le pide prestado, eso, cuando le pide prestado uno al vecino, ¿sí? No le pide prestado uno, como normalmente decimos, sino que le pide prestado 10 pesos. 10. Aquí pasa lo mismo. Entonces le pide prestado 1 al 6, pero ese 1 es un 10. Entonces 10 más 1,